Caminar por el Espíritu. Itinerario de consagración al Espíritu Santo. Iniciamos nuestra consagración al Espíritu Santo en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, envíame del cielo un rayo de tu luz. Día 18 del Espíritu Santo, liberador de los hijos de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, para el bien de las almas y para mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Ven Espíritu Santo Creador, a visitar nuestro corazón, repleta con tu gracia viva y celestial, nuestras almas que tú creaste por amor. Tú que eres llamado Consolador, don del Dios Altísimo y Señor, vertiente viva fuego que es la caridad, y también espiritual y divina unción. En cada sacramento te nos das, dedo de la diestra paternal. Eres tú la promesa que el Padre nos dio. Con tu palabra enriqueces nuestro cantar, nuestros sentidos has de iluminar, los corazones enamorar. Lectura del libro del Éxodo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolos ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros,
no sea que muramos. Y respondió Moisés al pueblo: no temáis, porque Dios ha venido para ponernos a prueba, y para que su temor permanezca en vosotros, y para que no pequéis. Y el pueblo se mantuvo a distancia, mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Espíritu Santo, ven. De la carta de San Pablo a los Gálatas. Para la libertad Cristo nos liberó. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por medio del amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que consumáis unos a otros. Os digo, pues caminad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues esto se opone el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que queráis. Pero si sois guiados bajo el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Las son fornicaciones, impurezas, desenfrenos, idolatrías, brujerías, enemistades, peleas, celos, iras, ambiciones, discordias, sectacismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, caminemos siguiendo el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Llena mi vida, elévame hacia ti. Meditación. San Agustín. Puede plantearse la cuestión de por qué también aquí el apóstol mencionó solo el amor al prójimo, mediante el que dijo, se cumple la ley, y en la carta a los romanos, ocupándose de la misma cuestión, escribió, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no desearás, y cualquier otro precepto que haya se resume en esta fórmula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor al prójimo no hace mal alguno, mas la plenitud de la ley es la caridad. Por tanto, si la caridad solo alcanza su perfección en el doble precepto del amor a Dios y al prójimo, ¿por qué el apóstol, tanto en la presente como en la otra carta, menciona solo el amor al prójimo? La respuesta es que los hombres pueden mentir respecto a si tienen el amor de Dios, porque son raras las pruebas que lo verifican. Mas, respecto del amor al prójimo, es más fácil convencerle de que no tienen cuando se compartan inicuamente con los hombres. Es lógico que quien ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, ame al prójimo como a sí mismo, puesto que lo manda aquel a quien ama con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Además, ¿quién puede amar al prójimo, es decir, a todo hombre, como a sí mismo, sino quien ama a Dios, el cual, al lado del precepto del amar al prójimo, nos da también el don de poder hacerlo? Siendo uno y otro precepto de tal naturaleza que ninguno de ellos puede cumplir sin cumplir también el otro. La mayor parte de las veces basta también con mencionar uno de ellos, cuando de las obras que procura la justicia se trata. Pero es más oportuno mencionar aquel cuyo cumplimiento es más fácil probar. De ahí que diga Juan, quien no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Algunos mentían al afirmar que poseían el amor a Dios,
puesto que el odio se sentía hacia los hermanos le demostraba que no lo poseían. Juzgar si existe o no tal odio en la vida y costumbres de cada día es fácil. Pero si os mordéis, y sigue diciendo, y os devoráis recíprocamente, mirad no vayáis a destruiros recíprocamente. Era sobre todo el vicio de litigar y el de la envidia los alimentaba las disputas perniciosas en el seno de la comunidad. Los llevaba a hablar mal los unos de los otros y a buscar cada cual su propia gloria y una vana victoria, actitudes que acaban con la estructura de toda sociedad humana, al que dividen en facciones. ¿Y cómo pueden evitarlos a no ser que caminen según el Espíritu y dejen de satisfacer los deseos que tienen su origen en la carne? El primer y gran don del Espíritu es la humildad y la mansedumbre. De ahí lo que ya mencioné que el Señor proclama: aprended de mí porque soy manso y humilde de corazón. Y aquellas otras palabras del profeta: sobre quién descansa mi espíritu, sino sobre el humilde y el pacífico, sobre quien teme mis palabras. Viviendo en la presencia del Señor como templos vivos del Espíritu, nos comprometemos con la palabra meditada desde nuestra cotidianidad y en la historia que vivimos. Suplicamos en esta semana el don de ciencia. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Infunde en mí el don de ciencia. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Infunde en mí el don de ciencia. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Infunde en mí el don de ciencia. Oremos. Nube del Santo Espíritu, que fecundaste el seno de la Inmaculada de modo misterioso, eres presencia santa y benéfica, luz vivificante y sombra acogedora para los que caminan por el ardor del desierto. Tú eres nube luminosa y columna de fuego para el pueblo que camina hacia la patria celestial. Que en tu nube escuchemos la voz del Padre, que nos guía en el éxodo del pecado y del egoísmo hacia tu vida abundante y verdadera. En los altos del camino, ayúdanos a reposar a la sombra de tu nube y a orar en silencio contemplativo, alejados de los ruidos del mundo, para penetrar en la sombra acogedora y reconfortante de tu misterio eterno. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Ven, Espíritu de verdad, y retira de nuestros corazones y de nuestras mentes el velo que nos impide verte presente en nosotros y nos hace tardos para crecer y para amar. Ayúdanos a vivir la intimidad trinitaria en la presencia del Padre, que habita en tu nube, y en la palabra del Hijo que nos reveló tu amor y tu misterio. Amén. El Señor les bendiga en este día con los dones y frutos del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.